Ok, campeón, día 77 del reto 2365, sobre el cual tienes más información abajo en la descripción. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la manera más popular de limitarnos a nosotros mismos, ya que muchas veces puedes escuchar o incluso tú mismo generar ese pensamiento de que eres demasiado joven, eres demasiado viejo, no tienes suficiente tiempo, dinero para eso. Son pensamientos que nosotros generamos por sí solo o están influidos por algunos ciertos factores. Pero ahora, ¿cómo se llaman todos esos pensamientos? Pues sí, son justificaciones. Y ahora, ¿qué es una justificación? Una justificación es un pensamiento que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza que nos está limitando a hacer una cierta cosa. Porque nosotros tenemos miedo de sobrepasar esa barrera o pensamos que es imposible hacerlo. Y ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer con ese pensamiento, con esa justificación? Pues lo primero es que mires a ese pensamiento, digamos, de una manera algo más positiva. Como por ejemplo, en vez de decir que tú no tienes suficiente tiempo, intenta decir que es difícil encontrar ese tiempo. Porque así tú lo ves tal como es. Tú en vez de verlo como cosa imposible, tú lo ves que es difícil, pero sí que es posible, porque posible realmente es. Ya que cualquier justificación, cualquier pensamiento que nosotros estamos creyendo para limitarnos, la gente alrededor ni se entera de él. La gente alrededor ni se imagina por qué nosotros no estamos haciéndolo. Porque es un pensamiento que solamente nosotros tenemos de algún cierto límite. Y ahora, la segunda cosa que tú puedes hacer es hacer el siguiente experimento y coger la lista de todas tus justificaciones y pasando por cada justificación preguntándote a ti mismo si existe o existía en este mundo una persona que teniendo el mismo pensamiento, la misma creencia, lo ha logrado. Como por ejemplo, tú quieres ir al gimnasio, ¿sí? Y tú piensas que para empezar con el gimnasio, tú debes tener ya algún cierto cuerpo físico. Porque si no te vas a ver como un tonto en el gimnasio, que no sabe nada, que empieza, etc. Pero ahora, si te preguntas si en ese gimnasio hay personas que cuando empezaban tenían el mismo pensamiento, pero de todos modos ellos han logrado empezar con el gimnasio, ellos han logrado a seguir adelante y a llegar a algún cierto cuerpo físico, más de lo probable que la respuesta será sí, de que sí que habían esas personas, incluso hay esas personas. Por lo tanto, esa justificación que tú tienes es simplemente una tontería, un pensamiento que tú tienes en tu cabeza, cual debes matar, cual debes sacar de tu cabeza y ir al gimnasio. Porque hay otras personas que lo han hecho con el mismo pensamiento. Entonces tú también puedes hacerlo. Tú no eres nada más débil. Y tú puedes hacerlo. Y ok, el día 77 nos estaba dando la siguiente frase. If you are pained by any external thing, it is not the thing that disturbs you, but your own judgment about it. And it is in your power to wipe out this judgment now. Que hablando en castellano significa lo siguiente. Si tú has sido apenado por alguna cosa externa, no es esa cosa que te está distrayendo, sino que tu propia justificación sobre eso. Y está en tu poder, en tu fuerza, para sacar esa justificación ahora. Y un ejemplo que nos está dando el libro es que cuando nosotros, por ejemplo, estábamos ahorrando dinero, ¿sí? Para algún cierto objetivo o para un día malo simplemente. Y en un momento nos ha tocado, teníamos la necesidad de coger ese dinero y pagar ciertas cosas o simplemente teníamos que invertir ese dinero. Y ahora, es un factor que ha influido en
nuestros ahorros. Porque estábamos ahorrando y teníamos la necesidad de dar ese dinero, de sacar ese dinero o simplemente invertirlo. Pero tal como dice esta frase, está en nuestro poder cómo nosotros vemos ese factor. Porque lo podemos ver o de manera positiva o de manera negativa. Lo podemos ver como, ok, ¿para qué yo estoy ahorrando dinero si luego me toca invertirlo o gastarlo? Y dejamos de ahorrar dinero. O lo podemos ver de la manera positiva y decir, ok, por algo yo estaba ahorrando. Menos mal que yo estaba ahorrando y ahora ya que necesitaba ese dinero, lo he sacado. Entonces sigo más adelante ahorrando dinero para luego, cuando llega la misma situación o alguna similar, tenga otra vez dinero. Y esta es una manera más positiva de verlo. Y asimismo estamos siguiendo con lo nuestro, estamos siguiendo ahorrando dinero para ese día. Aunque había un factor que podía influir en nosotros y generar un pensamiento negativo para justificarnos para no seguir ahorrando dinero. Porque tal como hemos dicho, todas esas justificaciones son simplemente pensamientos que nosotros estamos haciendo en nuestra cabeza para limitarnos a nosotros mismos. Do the best, do the 365.